Muy bien. Entonces podemos continuar. Ricardo, ¿pero la ortografía no es un conjunto de reglas y normas de la lengua escrita? Sí, esa es la definición convencional de ortografía. Pero yo tengo que confesar que a mí me parece una definición unilateral, una definición parcial. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente. Es decir, sobre todo es una definición parcial porque en el fondo está de acuerdo con una idea natural pero descabellada que tiene en general mucha gente. ¿Y cuál es esta idea natural pero descabellada? Es la idea de que en algún lugar todas las palabras ya están escritas o ya han sido escritas. La gente tiene esta idea. Es una idea un poco peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque, bueno, si esto fuera así, la ortografía sería solo un sistema memorístico. Alguien se ha dedicado a escribir todas las palabras posibles de una lengua, lo cual parece bastante imposible, ¿no? Escribir todas las palabras posibles de una lengua, ya haber decidido cómo se escriben y entonces ahora el resto de la gente lo único que hace es copiar esta versión decidida por una, dos, tres o cuatro personas, da exactamente lo mismo. Muy bien, el problema de esto a mí me parece más importante, esto lleva a cuestiones un poquito más importantes. ¿Por qué? Porque extrañamente estas mismas personas, ¿no?, que están seguras de que todas las palabras de una lengua ya han sido escritas, cuando se sientan a redactar, a todos nos ha pasado alguna vez, se encuentran ante una pregunta que es una pregunta peculiar también. Y es, ¿cómo se escribe esta palabra? Extrañamente, la pregunta por cómo se escribe una palabra es la pregunta sobre la existencia de la palabra. Esta es una pregunta extraña. Es decir, yo pregunto por la existencia de la palabra y en el fondo estoy preguntando por la ortografía. Es decir, la ortografía es la confirmación de la existencia de la palabra. Si la gente ha visto la ortografía como algo relativamente superficial y sencillo y básico, sí, parece bastante peculiar que se llegue a una situación de este tipo y que en todo caso la confirmación de la existencia de una palabra dependa de los garabatos o el dibujo que yo haga en un papel. Vean que esto, por otra parte, es una sensación, una vivencia exclusiva de gente que lee y escribe a diario. Las personas analfabetas nunca tienen este problema. Cuando todos conversamos, jamás tenemos este problema. Es decir, uno conversa, dice lo que dice, jamás se pone en duda si la palabra existe, no existe, si va a existir o deja de existir. Y si existe algún tipo de duda de ese tipo, bueno, algún tipo de duda en esta línea, esa duda solo existe pura y exclusivamente porque yo escribo todos los días, de lo contrario nunca haría esa pregunta. Entonces, lo raro es que esta gente, en el momento en que tiene la duda acerca de la ortografía de la palabra, va en busca de la palabra, probablemente, supongamos, a un diccionario. Y puede suceder el hecho, y sucede muy a menudo, y tiene que suceder a menudo, que esta persona no encuentre la palabra. Y por lo tanto, como la palabra no está en el diccionario, se queda con esta duda flotante o queda con una depresión crónica, digamos, hasta el día del juicio final. Debería hacerse notar, y quizás con un poco de ironía, ustedes me perdonarán la ironía y de paso me perdonarán el café, pero hay que hacer notar que la gente que gana concursos de gramática en la escuela, o la gente que ya ha superado todos los cursos elementales de ortografía y demás, nos llama la atención que no sepan escribir todas las palabras. Esto es algo que apunta a un hecho real de las lenguas, por lo menos de las lenguas como se ven en el oeste europeo, pero es un hecho real y no se puede darlo por descontado o tomarlo como si no fuera importante. ¿Por qué? Porque esto indica que la ortografía es algo más profundo. La ortografía tiene un impacto mucho más profundo en la actividad mental. La ortografía tiene un impacto mucho más profundo en la actividad mental de los seres humanos que viven, insisto, en una civilización, en una cultura en la que leer y escribir son la clave. ¿Cuál es este impacto? Lo dejamos para la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el impacto de la ortografía en la actividad mental diaria de un individuo? Bueno, el impacto entonces es que no es exclusivamente la ortografía, es una técnica memorística, digamos.
No es una técnica que yo aprendo para poder reproducir las imágenes visuales que otros inventaron para representar mis ideas. El impacto real de la ortografía es que la ortografía es una técnica heurística, es una técnica de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Bueno, el tipo de investigación es el hecho de que al redactar y al saber utilizar la ortografía y al tomar decisiones acerca de la ortografía, el redactor descubre su capacidad de generar paisajes mentales complejos que desconocía que podía generar. La ortografía, en cierta medida, es una gran ayuda para pensar. Entonces esto hay que tomarlo realmente en cuenta. Esto no es un detalle menor, ¿sí? En realidad, la ortografía es un sistema de descubrimiento de la capacidad que tiene el redactor de poder producir. Descubrir más que producir, mucho más que producir es descubrir para sí mismo el tipo de combinación, el tipo de paisaje mental complejo final que no podría haber descubierto si no se hubiera puesto a escribir. No te veo muy convencido, veamos. ¿Podría ampliar un poco más esta idea del descubrimiento de los paisajes mentales complejos? Creo que la idea es relativamente simple, parece compleja, pero es la idea de la utilización del alfabeto. Es decir, el alfabeto es una cosa que parece tan cotidiana, una cosa que parece tan cercana, que como todo lo que es cercano, como todo lo que es cotidiano, uno lo da, por supuesto, lo da por sabido, uno sabe cómo funciona, y eso no es cierto. Hagamos preguntas muy sencillas, digamos. Es obvio que el alfabeto no tiene un solo tipo de utilización, es decir, el alfabeto no es un tipo de dibujo o un conjunto de dibujos que sirven para una única manera de representar cosas. Basta pensar en álgebra, basta pensar en música a veces. El alfabeto, extrañamente, estos dibujitos sirven para expresar, bueno, muchos, para no exagerar, digamos, muchísimos paisajes mentales complejos y además de muy distinto calibre, de muy distinto tipo, de muy distinto espesor. Es decir, escribir una novela o resolver ecuaciones cuadráticas no son exactamente el mismo tipo de trabajo mental. Pero si queremos quedarnos solo en las lenguas, hagámonos simplemente esta pregunta, y con esta pregunta creo que podríamos tener, podríamos tener una gran discusión, una gran charla y una gran profundización de ciertos aspectos del alfabeto, que es algo de lo que propone el curso del que en el fondo estamos hablando. Y la pregunta es simplemente, ¿cómo es posible que con la misma cantidad de símbolos, esto es el alfabeto, ¿sí? Con la misma, siempre más o menos con la misma cantidad de símbolos, el alfabeto permita la representación de tantas lenguas distintas? Si esto no es capacidad de descubrimiento, creo no conocer ningún otro sistema cerrado de símbolos que sea capaz de hacer lo mismo.